acuaristas. ¡Hey! ¿Qué pasa, bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre pirañas, concretamente la piraña de vientre rojo, la antes conocida como Serrasalmus natereri y ahora conocida como Pygocentrus natereri. Este tipo de pirañas son originarias de Sudamérica. Podremos encontrarlas en las cuencas de los ríos Amazonas, Paraguay, Paraná, Esequibo, Uruguay y en los ríos costeros del noreste de Brasil. Principalmente viven en zonas de agua blanda y ligeramente ácida, con un pH de entre 6 y 7 y un GH de entre 5 y 12-13 grados más o menos. Al habitar una zona subtropical, la temperatura ideal para mantener a nuestras pirañas en un acuario estaría entre los 26 y los 27 grados centígrados más o menos. En la naturaleza, estos animales son depredadores de cardumen. Eso quiere decir que cazan en grupo y se alimentan en grupo. Son animales que siempre veremos en la naturaleza en grandes bancos, en cardúmenes bastante numerosos de ejemplares, siempre con unos más dominantes que otros, tienen su propia jerarquía dentro del cardumen y en el momento que alguno de los ejemplares esté más débil, tenga alguna enfermedad, tenga algún problema, alguna lesión, en vez de ser desplazado, normalmente lo que hacen es que se lo comen. O sea, el que se va quedando atrás o el más débil, simplemente acaban con él y sirve de alimento para el resto del cardumen. Por otra parte, todos los mitos y todas las leyendas que hay rodeando este tipo de peces, las pirañas, cualquier especie de piraña en concreto, que la verdad es que son muchísimas especies, que bueno, si os gustan, podemos ir viéndolas en el canal más detenidamente, las especies que son y los tipos que son. Bueno, no me desvío del tema. Son peces bastante tímidos, o sea, son muy asustadizos. A la hora de tenerlos en cautividad, son peces que normalmente a cualquier golpe, cualquier ruido, van, se esconden en el acuario, son peces que son muy tímidos. Por otra parte, a la hora de comer, normalmente rodean en grupo a la presa o la comida que les ofrezcamos si es que las tenemos en cautividad, y cuando la primera se van acercando, son muy curiosas, y cuando la primera da el primer mordisco es cuando ya acude todo el cardumen y entre todas atacan a la presa o se comen la comida que les ofrezcamos. Aún así, aunque sean peces muy tímidos y muy asustadizos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tenerlos en cautividad en cuanto al mantenimiento y a la limpieza del acuario. Ya os digo, son peces que normalmente meten la mano en el acuario. Yo las experiencias que he tenido, meten la mano para limpiarlo, para cualquier cosa que tengas que hacer en el acuario, se esconden, se pueden asustar. Es de los peces que no vienen a atacarte, como mucha gente piensa. O sea, tener una piraña en casa no quiere decir que vayas a meter la mano y te vaya a atacar. Normalmente, si están manipulando el acuario, ellas se esconden, se asustan y ya cuando termina vuelven a salir y vuelven a estar con su actitud normal. Aún así, con ejemplares ya de considerable tamaño tenemos que tener mucho cuidado porque su dentadura es muy fuerte, tienen unos dientes muy marcados y un mordisco podría ser bastante doloroso y podría causar heridas bastante graves. Esta especie de piraña puede alcanzar los 35 centímetros de longitud. Normalmente se quedan más pequeñas, en cautividad suelen estar entre los 20 y los 25 centímetros los ejemplares de adultos. Es raro que lleguen a los 30 centímetros, pero sí que hay ejemplares que pueden llegar a los 30 centímetros perfectamente. Teniendo en cuenta lo que hemos estado viendo, tenemos que considerar que para tener estos animales en cautividad necesitamos un acuario bastante grande, dándoles bastante espacio de nado, debemos proporcionarles bastantes escondites, podemos poner un acuario plantado, en teoría no se van a comer las plantas, no lo van a destrozar, debería tener mucha vegetación para que ellas se escondieran, ya os digo, son muy tímidas y se pasan la mayor parte del tiempo escondidas. Siempre intentaremos tenerlas con el suficiente espacio para poder mantener cardúmenes de entre 6 y 12 ejemplares. Digo entre 6 y 12 porque cuanto más ejemplares metamos de pequeños, más posibilidades tenemos de cuando sean adultas mantener un cardumen grande, porque son animales que dentro de su mismo acuario pueden tener problemas entre ellos, pueden estar bien mucho tiempo y de repente deciden acabar con uno de los miembros del cardumen y entre todas directamente lo matan y se lo comen. Aquí no hay opciones, yo por la experiencia que tengo, estando bien alimentadas, sin que les faltara nada, hay veces que por lo que sea pasa eso, acaban con una de ellas.
También he visto muchos casos de gente que empieza con 3 o 4 ejemplares y al final acabas teniendo uno solo, porque al final entre unos y otros se acaban peleando y al final tienes el acuario para un solo ejemplar. Esto es lo que digo en base a mi propia experiencia. Ya os digo, en teoría son peces de cardumen y conviven perfectamente, pero conviven perfectamente hasta el día que llegan y acaban con alguno de los miembros del cardumen, sin motivo aparente. O sea, no tiene por qué ser el más débil, no tiene por qué tener algún problema. Directamente en cualquier disputa por territorio, en cualquier problema que tengan, si algunos salen más lesionados de la cuenta, el resto de las pirañas acaban con ella. Por otra parte, son peces que tienen una capacidad de regeneración y de cicatrización muy rápida. En el caso de que tengamos algún problema o alguna pelea en el acuario, bastará con separar al individuo más afectado y en muy poco tiempo se recuperará y podremos devolverlo al cardumen. Al final, cuando decidimos tener estos peces, la mayoría de la gente se anima porque son pirañas, son muy voraces, son muy depredadoras y podemos mantener varios ejemplares dentro de un mismo acuario. Pero luego, a la hora de la práctica, la verdad es que es algo bastante diferente. Son peces muy tímidos, no son lo que todo el mundo piensa en cuanto a depredación. Sí que es cierto que si se acostumbran a comer alimento vivo son los mayores depredadores. O incluso dándoles trozos de pescado es una maravilla verlos comer en grupo. Pero luego en la hora de la práctica la teoría es muy diferente. Por lo que os digo, una vez que las tenemos pueden pasar un montón de cosas dentro del acuario que se escapen a lo que nosotros podamos prever. Y bueno, ya teniendo más o menos claros los parámetros que necesitan para el agua y el comportamiento totalmente impredecible del cardumen, si queremos tener estos animales en cautividad, deberemos tener mucho cuidado con su alimentación. Son peces que el 90% de su dieta se basa en pescado y deberemos alimentarlos de la forma más parecida a lo que sería su alimentación en la naturaleza. También son peces que se adaptan muy bien a los alimentos comerciales y eso será una ventaja para nosotros. Los alimentaremos con una base de piensos específicos para peces carnívoros y lo complementaremos con pescado, con insectos, le podemos dar algún artrópodo, pueden comer, insectos, gusanos, pueden comer un poco de todo. Le podemos dar peces más pequeños, le podemos dar prácticamente cualquier tipo de pescado. También toleran bastante bien la carne, pero la carne no es algo que entre en su dieta. Entonces, eso ya dependerá de cada uno. Pueden comer carne de pollo, carne de pavo, todo siempre crudo, sin procesar, nada de embutidos, nada de salchichas, nada de piensos de perro, nada de piensos de gato. Lo que le demos tiene que ir muy acorde a su alimentación en la naturaleza si queremos mantener unos ejemplares que nos duren bastante tiempo, porque de otra forma, alimentándolos de una forma inadecuada, acabaremos con ellos mucho antes de lo que debería ser. Bueno, bicheros, yo creo que con esto ya podemos tener un poquito más claro lo que son este tipo de pirañas, tanto en la naturaleza como en un acuario. También quiero deciros que llevo bastante tiempo detrás de conseguir unas Pygocentrus cariba, que es una especie que me gusta mucho, y estoy detrás de montarle un acuario, pero al final entre unas cosas y otras todavía no lo tengo, no lo he montado. Pero bueno, quiero que me digáis qué os parecen este tipo de peces, las pirañas en general, y me digáis si queréis saber más sobre ellos y poco a poco lo iré mostrando en el canal, tanto si consigo yo el cardumen que quiero como si no lo consigo, no tenéis más que preguntarme y iremos viendo más peces de este tipo en el canal. También quiero deciros, antes de que se me olvide, que son peces que te dan la opción de montar un acuario muy bonito, muy atractivo a la vista. Podemos colocar muchas plantas amazónicas, podemos hacer una decoración muy buena en el acuario, por lo que os digo, son peces muy tranquilos y normalmente te respetan bastante la decoración. Y eso es otro punto a favor en el momento de decidir si queremos tener pirañas en el acuario. Puedes tener un acuario muy bonito con unos depredadores fantásticos dentro de casa. A mí personalmente la verdad es que me gustan bastante las pirañas. Hay muchas especies que me gustan más que otras, pero en general lo que son las pirañas en sí me gusta bastante el comportamiento que tienen en el acuario, las que son de cardumen y las que son totalmente independientes. Hay pirañas que debemos tener siempre solas porque son agresivas
con cualquier tipo de pez, aunque sea de su misma especie. Hay especies que solo se pueden juntar a la hora de la reproducción, que también es muy complicado llegar a reproducir pirañas en cautividad. Pero bueno, ya os digo, esto si queréis seguir viendo más sobre el tema, me lo dejáis en los comentarios y lo veremos en los siguientes vídeos. También quiero contaros que hace mucho tiempo que yo no tengo Natereri, pero las últimas que tuve fueron dos que me trajo un cliente que ya no podía tenerlas. Las tuve bastante tiempo y es lo que os digo, que son muy impredecibles. Me trajo dos ya bastante grandes. La verdad es que no habían llevado una buena vida, pero sí que estaban ya con el tiempo, estaban cogiendo bastante color, se estaban poniendo muy bonitas. Y de repente un día llegué y una tenía a la otra prácticamente devorada. Entonces las separé, las acabé curando, las tuve que tener separadas y de repente un día, de la noche a la mañana, llegué y estaban muertas, las dos, en diferentes acuarios. Es algo que es lo que os digo, no te explicas. Ya no sé si es que eran viejas o es por la vida que llevaban antes. Este cliente las tenía, pero no las tenía en las mejores condiciones. Las alimentaba, como os decía antes, las alimentaba fatal. Le daba mucha carne, mucha grasa, mucho pienso de perro. Al final eran ejemplares que estaban condenados a morir porque internamente estarían ya muy afectados, o sea, estaban prácticamente destrozados por dentro. Aún así me duraron un año y algo, un año bastante largo. Y bueno, no puedo mostrarosla porque ya no las tengo, ahora mismo no tengo pirañas, y estas imágenes son de mi última visita al acuario Atlantis, que todavía tengo pendientes algunos vídeos y bueno, los iré subiendo poco a poco. Y bueno, bicheros, ya no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, darle un like, comentarlo, suscribiros y todas esas cositas que le alegran el día. Un saludo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.